Sin nadie y con su abuela enferma, que dependía de él para seguir viviendo, se detuvo frente a un caserío abandonado en medio del campo, con las vallas rotas, la casa ruinosa y el silencio de un lugar que parecía olvidado por el mundo. Pero no del todo. Un sonido débil atrajo su atención. Gallinas, pocas, flacas, abandonadas, que intentaban sobrevivir solas. En ese momento, a pesar del hambre, el miedo y sin saber qué hacer, entendió una cosa: aquella podía ser la única posibilidad de salvar a su abuela. En aquella parte olvidada del campo, donde el viento pasaba lento entre la hierba alta y el sonido de la vida parecía muy lejano, había una pequeña casa de piedra casi en ruinas. Era sencilla, vieja y marcada por el tiempo, con tejas rotas y paredes torcidas que dejaban entrar el frío sin pedir permiso. A pesar de todo, aquel lugar era todo lo que le quedaba a Elio y a su abuela. Abuela Agnese. Él solo tenía 13 años, pero ya llevaba en los ojos un cansancio que no correspondía a su edad, como si la vida hubiera acelerado demasiado el tiempo dentro de él. La abuela Agnese estaba tumbada en una vieja cama en el rincón de la habitación, cubierta con un paño fino que apenas la protegía del frío de la noche. Su rostro ya no tenía la misma fuerza de antes. Los ojos estaban hundidos y la respiración le salía lenta, como si cada suspiro fuera un esfuerzo silencioso contra su propio cuerpo. Sin embargo, cuando Elio se acercaba, ella aún intentaba sonreír de esa manera sencilla, débil, pero llena de amor. —¿Has comido ya, hijo mío? —preguntaba con voz baja, aun sabiendo que en aquella casa no había casi nada, y él siempre respondía que sí, incluso con el estómago vacío, porque no quería que ella cargara con una preocupación más. Después de haber sido abandonados por quienes debían cuidarlos, después de que las puertas se cerraran y nadie volviera a dar señales de vida, fue la abuela Agnese quien sostuvo la situación. Fue ella quien le tomó de la mano cuando todo parecía derrumbarse, quien le dijo que aún se podía seguir adelante incluso cuando el mundo parecía no tener más espacio para ellos. Pero ahora la situación era diferente. Ahora ella estaba allí, débil, enferma, y cada día parecía quitarle un poco de la fuerza que le quedaba. Aquella mañana el frío entró en casa antes incluso de que saliera el sol. Elio se despertó encogido, sintiendo el viento pasar entre las grietas de las paredes y llevarse consigo ese silencio pesado que parecía oprimirle el pecho. Giró lentamente el rostro y miró la cama. La abuela Agnese aún respiraba, pero más débilmente que el día anterior. Esto hizo crecer un nudo dentro de él, un miedo que no lograba explicar, pero que estaba cada vez más presente. Se levantó, se acercó a la cama y la miró durante unos segundos, como si tratara de grabar ese momento en la memoria. «Encontraré la manera», susurró, aunque no sabía cómo, y esa era la verdad más difícil de aceptar. No sabía qué hacer. No había dinero, no había suficiente comida y no había nadie a quien pedir ayuda. Solo estaba él, y el tiempo pasando demasiado rápido. Elio salió de casa y se quedó afuera. El cielo comenzaba apenas a clarear y el campo circundante parecía inmóvil en el tiempo, cubierto de hierba alta y un silencio que daba una sensación de abandono. Respiró hondo y miró a su alrededor. No había nada allí que pudiera ayudarlo, pero ese día algo dentro de él era diferente. No era solo tristeza, era desesperación. Y a veces es la desesperación la que impulsa a alguien a seguir adelante. Comenzó a caminar sin saber exactamente hacia dónde, siguiendo solo el rastro en la hierba alta que le azotaba las piernas, mientras el sol empezaba a asomar en el horizonte. El cuerpo ya sentía el peso del hambre, el cansancio de la noche en vela y el miedo a lo que podría suceder si nada cambiaba. Y sin embargo continuaba, porque detenerse no era una opción. Después de un rato de caminata, llegó a una parte del terreno donde no solía ir. Allí la vegetación era más densa, los árboles más torcidos y el silencio aún más intenso. Fue entonces cuando vio primero una sombra entre la maleza, luego poco a poco una forma que resultó ser un caserío abandonado. Las vallas estaban rotas, algunas caídas en el suelo, y la casa parecía a punto de derrumbarse bajo el peso del tiempo. Era el tipo de lugar del que cualquiera se habría alejado para seguir otro camino. Pero Elio no era cualquiera. Él no tenía a dónde volver. Se acercó lentamente, observando todo con atención, como si tratara de comprender ese lugar. El corazón le latía más fuerte, no por miedo, sino por algo que comenzaba a nacer dentro de él. Fue entonces cuando oyó un sonido grave, casi perdido en el viento. Se detuvo de golpe, miró a su alrededor y vio algunas gallinas. Pocas, flacas, dispersas por el terreno, que picoteaban la tierra seca como si también ellas intentaran sobrevivir con lo poco que quedaba allí. En ese momento algo cambió. Se quedó mirando esas gallinas durante unos segundos, luego miró el caserío, luego sus propias manos y, por primera vez desde que todo había empezado a ir mal,
Surgió una idea, sencilla pero poderosa. No era una certeza, no era una garantía de nada, pero era una posibilidad. Y en ese momento, una posibilidad era todo lo que necesitaba. Respiró hondo, sintiendo el corazón latir más fuerte, y tomó una decisión. Una decisión que ningún chico de su edad debería haber tomado, pero que él tomó de todas formas. Lo intentaría solo, sin saber si funcionaría, sin saber cuánto tiempo llevaría, pero con un único objetivo ardiendo dentro de él: salvar la vida de la única persona a la que aún llamaba familia. Mientras el viento pasaba entre la hierba alta y el sol comenzaba a iluminar aquel caserío olvidado, Elliot dio el primer paso. En ese instante, aunque no fuera plenamente consciente de ello, su vida empezaba a cambiar. Permaneció quieto unos segundos, mirando aquel caserío abandonado como si tratara de entender si aquello era realmente una oportunidad o solo otra cruel ilusión en medio de tantas dificultades. El viento pasaba entre las vallas rotas, produciendo un ruido bajo que parecía resonar en el terreno vacío, mientras las pocas gallinas seguían picoteando la tierra seca, sin darse cuenta de que en ese momento estaban a punto de cambiar por completo el curso de la vida de alguien. Su corazón latía más fuerte, no por miedo, sino por la urgencia, porque detrás, en esa pequeña casa de piedra, la abuela Agnese se seguía tumbada y el tiempo no estaba de su parte. Dio unos pasos más dentro del terreno, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies, esquivando trozos de madera vieja y alambres de hierro oxidados que parecían haber sido olvidados allí durante mucho tiempo. Cada detalle de aquel lugar mostraba abandono. El gallinero estaba torcido, con partes de la valla caídas, y el pequeño refugio donde las gallinas deberían protegerse apenas se sostenía en pie. Era el tipo de lugar que nadie habría elegido para empezar algo. Pero Elliot no tenía elección, nunca la había tenido. Mientras caminaba, sus ojos analizaban todo, tratando de formular una idea, una solución, aunque sin saber exactamente por dónde empezar. Se acercó a las gallinas lentamente, casi temiendo que huyeran. Algunas levantaron la cabeza, sospechosas, pero no huyeron. Estaban demasiado débiles para hacerlo. Esto le hizo encogerse el pecho. No eran solo animales abandonados, eran un reflejo de su propia situación. Sobrevivir con lo poco que quedaba, sin nadie que cuidara de ellos. Se agachó y observó el terreno. No había pienso, no había agua organizada, nada allí funcionaba como debería. Eso significaba una cosa muy clara. Si no hacía algo rápido, esas gallinas tampoco sobrevivirían mucho tiempo. Y si no sobrevivían, también se desvanecería la única posibilidad que tenía. Elliot se pasó una mano por el rostro, sintiendo el cansancio acumulado, el hambre que le apretaba el estómago y el peso de la responsabilidad que le aplastaba los pensamientos. Por un instante apareció la duda, esa voz silenciosa que surge siempre cuando todo parece demasiado difícil. ¿Y si no funcionaba? Pero enseguida llegó otra respuesta, más fuerte, más decidida. ¿Y si no lo intentas? Se levantó lentamente y volvió a mirar a su alrededor. No había nadie, no había ayuda, no había garantía. Solo estaba en aquel lugar destrozado, aquellas gallinas olvidadas y él. Y en ese momento tenía que ser suficiente. La decisión se tomó allí, en silencio, sin anuncios ni aplausos, pero con una fuerza que lo cambiaría todo. Comenzó a actuar. Primero fue hacia una parte de la valla que estaba completamente caída. Recogió un trozo de madera del suelo y trató de volver a ponerlo en su sitio, forzando con las manos sin ninguna herramienta. No quedaba perfecto, ni mucho menos, pero ya era mejor que antes. Luego empezó a recoger otros trozos esparcidos por el terreno, arrastrando, empujando, improvisando. El esfuerzo era enorme y el cuerpo ya sentía el peso de cada movimiento, pero no se detenía, porque mientras trabajaba había algo dentro de él que no le permitía rendirse. El sol comenzó a subir en el cielo y con él llegó el calor. El sudor le resbalaba por el rostro, mezclándose con el polvo, mientras las manos comenzaban a enrojecerse por el esfuerzo. Sin embargo, poco a poco aquel lugar empezaba a cambiar. Poco, casi imperceptiblemente, pero ya diferente. Al cabo de un rato se dio cuenta de otro problema: el agua. Las gallinas no tenían dónde beber. Miró a su alrededor y encontró un viejo cubo tirado cerca de la casa. Estaba sucio, casi inservible, pero aún podía servir. Se dirigió hacia una parte más baja del terreno, donde había un pequeño acumulamiento de agua de lluvia, y llenó el cubo con cuidado. No estaba limpia, no era ideal, pero en ese momento era lo que había. Cuando volvió y puso el agua cerca de las gallinas, algunas se acercaron lentamente. Esa escena sencilla, pequeña, removió algo dentro de él, porque le mostraba que, aunque no supiera exactamente lo que estaba haciendo, ya estaba ayudando. Pero el día aún estaba lejos de terminar,
y la realidad seguía siendo dura. El estómago le dolía por el hambre, las fuerzas comenzaban a disminuir. Por primera vez ese día, Elio se detuvo y pensó en su abuela. La imaginó sola en la cama, esperando, tal vez sin saber si volvería. Fue como un shock. No podía quedarse allí todo el día, debía volver. Pero ahora, por primera vez, no regresaba con las manos vacías. Antes de irse, miró una vez más el caserío. Seguía lejos de ser un buen lugar. Seguía roto, débil, casi en ruinas. Pero ahora había algo allí que antes no existía. Un intento. Y a veces es precisamente eso lo que empieza a cambiarlo todo. Elio comenzó a regresar con el cuerpo cansado pero con la mente diferente, porque ahora tenía un plan. No perfecto, no fácil, pero real. Y mientras el viento volvía a pasar entre la hierba alta, apretó los puños un instante e hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Volvería al día siguiente, y al siguiente también, y todas las veces que fueran necesarias, porque mientras hubiera una posibilidad, aunque fuera pequeña, no dejaría que la abuela Agnese se fuera sin luchar. Y esa lucha acababa de empezar. El camino de regreso parecía más largo que el de ida. El cuerpo de Elio ya no respondía con la misma fuerza. Las piernas estaban pesadas y el estómago vacío parecía frenar cada paso, y sin embargo seguía caminando, atravesando la hierba alta mientras el sol comenzaba a caer lentamente en el horizonte. El viento de la tarde soplaba más cálido ahora, trayendo consigo ese silencio típico del campo que en ese momento no transmitía paz, sino presión, porque cada segundo que pasaba era un recordatorio de que la abuela Agnese estaba sola en esa casa. Cuando finalmente divisó la pequeña construcción de piedra a lo lejos, el corazón se le encogió. No era solo cansancio, era miedo. Ese miedo silencioso que crece dentro sin saber cuándo, el miedo a poder perder a alguien de un momento a otro. Aceleró el paso como pudo, ignorando el peso del cuerpo, ignorando el hambre, ignorándolo todo. Al entrar en casa, el chirrido de la puerta de madera pareció más fuerte de lo habitual. Fue directo a la habitación y se detuvo junto a la cama. La abuela Agnese seguía allí. Respiraba, pero estaba más débil. Sus ojos se abrieron lentamente cuando percibió su presencia, y ese pequeño movimiento ya parecía requerir un esfuerzo inmenso. —¿Has vuelto? —dijo ella con voz baja, casi desapareciendo en el aire. Él intentó sonreír, pero el rostro no le ayudó. Sin embargo, asintió con la cabeza y se acercó más. Sentándose junto a ella, comenzó. —He ido un poco más lejos. He encontrado un lugar. Intentó seguir organizando las palabras. Ella no respondió de inmediato. Solo se quedó mirándolo, como si tratara de entender más por su mirada que por sus palabras. Hay un caserío abandonado, pero hay gallinas. Continuó él, ahora con un poco más de firmeza. Creo que se puede hacer algo. La abuela Agnese hizo una respiración profunda con dificultad y por un instante cerró los ojos. No era incredulidad, era cansancio, pero cuando los volvió a abrir había algo allí, una chispa pequeña pero real. Siempre has sido más fuerte de lo que imaginas, dijo lentamente. Esas palabras quedaron flotando. Él se levantó y fue al rincón de la casa. Cogió un poco de agua en una vieja taza y se la llevó a su abuela. La ayudó a beber con cuidado, observando cada movimiento, cada esfuerzo. Dolía más que el hambre, porque mostraba que el tiempo corría en su contra. Después de eso, salió fuera unos minutos. El cielo comenzaba ya a oscurecerse y el frío de la noche estaba llegando lentamente. Se quedó quieto mirando el horizonte, pensando en todo lo que había visto ese día. El caserío, las gallinas, la valla rota, el agua sucia, todo parecía demasiado difícil, pero al mismo tiempo era la única posibilidad. Sabía que si no volvía allí, nada cambiaría, y si nada cambiaba, el final ya estaba escrito. Esa noche casi no durmió. El cuerpo estaba cansado, pero la mente no se detenía. Pensaba en lo que tenía que hacer, pensaba en cómo cuidar a las gallinas, pensaba en cómo encontrar comida. Pensaba y pensaba hasta que el silencio de la noche se adueñó de la casa. Antes incluso de que saliera el sol, ya estaba de pie. El frío era penetrante, pero no más fuerte que la urgencia dentro de él. Miró una vez más a la abuela Agnese, que todavía dormía, y salió en silencio. Esta vez sus pasos eran más decididos, no porque fuera más fácil, sino porque ahora sabía dónde iba. Cuando llegó de nuevo al caserío, el escenario parecía el mismo, pero para él no lo era. Ahora ese lugar no era solo abandono, era responsabilidad. Las gallinas seguían allí, esparcidas por el terreno, y algunas ya se movían lentamente buscando algo que comer. Elio se acercó y las observó durante unos segundos. Se dio cuenta de que el terreno estaba demasiado seco,
casi sin nada que pudiera servir como alimento. Era un problema. Comenzó a remover el terreno con las manos, levantando pequeños terrones, tratando de encontrar algo. Era poco, casi nada, pero algunas gallinas se acercaron curiosas y empezaron a picotear donde le había removido la tierra. Esto bastó para hacerle entender una cosa importante: debía alimentarlas de cualquier manera. Sin perder tiempo, comenzó a recorrer el terreno, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Encontró restos de hojas, pequeños insectos, trozos de raíz, todo lo que pudiera ayudar. Era poco, pero era mejor que nada. El trabajo comenzó allí, lento, difícil, agotador, pero real. El sol subía en el cielo mientras se movía de un lado a otro, improvisando, intentando, equivocándose, volviendo a intentarlo. No había nadie que le enseñara, no había un manual. Solo estaba la necesidad. En un momento dado se detuvo y observó todo a su alrededor. El caserío seguía destrozado, seguía siendo un lugar olvidado. Pero ahora había algo diferente. Alguien estaba intentándolo, y eso lo cambiaba todo. El cansancio volvió con fuerza y el cuerpo comenzó a protestar. El hambre se hizo sentir de nuevo, más fuerte que antes. Por un instante cerró los ojos e hizo una respiración profunda. Esa sensación de debilidad intentó arrastrarlo al suelo, pero luego le vino a la mente la imagen de la abuela Agnese, tumbada, débil, esperando. Y eso fue suficiente. Abrió los ojos más firme, más decidido, y volvió al trabajo. Porque en ese momento no se trataba de él. Se trataba de salvar a alguien, y mientras hubiera, aunque solo fuera una posibilidad, no se detendría. El sol ya estaba alto cuando Elio finalmente se detuvo unos segundos, apoyando las manos en las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Todo el cuerpo le dolía, los brazos estaban pesados y el estómago vacío parecía reclamar cada esfuerzo realizado desde la mañana. El calor subía desde la tierra seca, mezclándose con el cansancio y creando una sensación difícil de ignorar. Sin embargo, no podía simplemente marcharse. Mirar aquel caserío ahora era diferente. Ya no era solo un lugar abandonado, era el único camino que tenía. Las gallinas seguían dispersas por el terreno, algunas más débiles, otras que todavía intentaban picotear lo poco que encontraban. Elio observaba a cada una de ellas con atención, como si de algún modo estuviera tratando de entender qué hacer después. Ya había recogido un poco de comida improvisada, ya había acomodado un pequeño espacio con agua. Pero no era suficiente. Lo sabía. Si seguía así, no pasaría mucho tiempo antes de que todo se perdiera. Se pasó una mano por el rostro, limpiándose el sudor mezclado con polvo, y miró a su alrededor una vez más. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en el gallinero. La estructura estaba torcida, con partes abiertas de madera podrida, como si estuviera esperando solo otra ráfaga de viento fuerte para derrumbarse, pero incluso en ese estado seguía haciendo algo. Elio se acercó lentamente, analizando cada detalle. La puerta estaba desencajada, los laterales abiertos y el suelo lleno de suciedad acumulada desde hacía mucho tiempo. Era un escenario desolador, pero no imposible. Empujó la puerta con cuidado. Esta chirrió fuerte rompiendo el silencio del lugar, y entró. El olor era fuerte y por un instante casi retrocedió. Pero no lo hizo porque no podía. Comenzó a limpiar con las manos, quitando trozos de madera rota, moviendo la suciedad, haciendo espacio. Era un trabajo pesado y para nada agradable, pero poco a poco el lugar empezaba a cambiar. Lentamente, gradualmente, pero cambiaba. El tiempo pasaba sin que se diera cuenta. Cuando salió de allí, el sol era aún más fuerte y su cuerpo parecía más pesado que antes. Las manos estaban sucias, arañadas, y los dedos comenzaban a arder. Hizo una respiración profunda y miró lo que había hecho. No era perfecto, pero era mejor. Y eso bastaba por el momento. Pero luego la realidad volvió con fuerza. El hambre, ahora más intensa, más difícil de ignorar. Elio sintió el estómago contraerse y por un momento el cuerpo casi no respondió. Tuvo que apoyarse en una valla para no caer. La vista se le nubló ligeramente y el silencio a su alrededor pareció más pesado. En ese instante se dio cuenta de una dura verdad, pero al mismo tiempo otra verdad gritaba más fuerte. No había tiempo, no había elección. Cerró los ojos unos segundos, tratando de recuperar el equilibrio. Hizo una respiración profunda, una, 2 veces, hasta que el cuerpo volvió a responder. Cuando abrió los ojos de nuevo, era diferente, más firme, más decidido, a pesar de estar débil. Se puso otra vez a caminar por el terreno, buscando cualquier cosa que pudiera servir como comida para él o para las gallinas. Encontró unos pequeños frutos en un rincón del terreno, algunos casi pasados, pero aún comestibles.
Tomó lo que pudo y comió lentamente, sin prisa, como si cada pedazo fuera demasiado valioso para terminarlo rápido. No resolvía todo, pero ayudaba, y a veces ayudar ya es suficiente para continuar. Después de comer volvió junto a las gallinas. Esta vez notó algo diferente. Algunas estaban más cerca del gallinero, otras parecían más activas que antes. Era poco, pero era una señal, una pequeña señal de que podía funcionar. Y fue entonces cuando ocurrió. Una de las gallinas se alejó un poco del grupo y entró en el gallinero. Elio la observó con atención, curioso, casi sin respirar. Esperó en silencio, mirando. Unos minutos después la gallina salió y allí, en un rincón, había un huevo. Se quedó quieto unos segundos, sin reacción. El corazón comenzó a latirle más rápido y una sensación diferente recorrió su cuerpo. No era solo sorpresa, era esperanza. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer, y cogió el huevo entre las manos. Era sencillo, pequeño, pero en ese momento parecía algo enorme. Ese no era solo un huevo, era una señal de que podía funcionar, una señal de que no estaba luchando en vano, una señal de que aún quedaba tiempo. Apretó el huevo con cuidado, sosteniéndolo como si fuera algo extremadamente frágil, y por un instante miró al cielo, haciendo una respiración profunda. El viento pasó ligero sobre el campo, como para acompañar ese momento, pero él lo sabía. Eso era solo el comienzo. Todavía quedaba mucho por hacer, todavía había mucho riesgo, todavía había mucha lucha. Y sin embargo, en ese instante, sosteniendo aquel pequeño huevo entre las manos, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una certeza. Ya no estaba perdido. Había encontrado un camino y ahora no se detendría. Elio permaneció quieto unos segundos con el huevo entre las manos, mirándolo como si no fuera real, como si de un momento a otro pudiera desvanecerse y demostrar que todo no era más que otra esperanza rota. Pero no lo era. El peso ligero de aquel huevo estaba allí, sólido, concreto, probando que algo en aquel lugar todavía funcionaba, probando que incluso en medio del abandono aún había vida que trataba de resistir. Y eso le impactó de una manera diferente. Porque por primera vez desde que todo había empezado a ir mal, no solo estaba intentándolo, estaba viendo un resultado. Pequeño, sencillo, pero real. Y eso cambió todo dentro de él. Porque en ese momento no pensó en el hambre, no pensó en el cansancio, no pensó en el miedo. Pensó en su abuela tumbada en aquella cama, débil, esperando, y por primera vez surgió algo más fuerte que la desesperación. Surgió la esperanza, una esperanza tímida, pero suficiente para hacerle apretar aquel huevo con cuidado y tomar una decisión inmediata. No lo comería allí, a pesar del estómago vacío, a pesar del cuerpo que se lo suplicaba, porque aquel huevo significaba más que calmar el hambre de un momento. Significaba continuidad, significaba posibilidad, significaba que si cuidaba de ese, llegarían otros. Se dirigió lentamente hacia el gallinero y comenzó a mirar a su alrededor con más atención que antes. Ahora, no como alguien perdido, sino como alguien que debía hacer funcionar aquello. Se dio cuenta de que algunas gallinas estaban tratando de entrar, pero el espacio seguía mal organizado. Todavía había agujeros, todavía había partes abiertas por donde cualquier cosa podría entrar, y eso encendió una alarma dentro de él, porque si ese lugar no era seguro, podría perderlo todo. Entonces, sin pensarlo dos veces, se puso de nuevo a trabajar, aunque estaba cansado, aunque tenía los brazos pesados, tirando de trozos de madera, encajándolos como podía, reforzando lo que era posible, improvisando con lo poco que tenía. Cada movimiento lento, pesado, pero cargado de intención, porque ahora no era solo un intento, ahora era una responsabilidad. El tiempo pasó y el sol comenzó de nuevo a caer. Cuando se detuvo unos segundos para respirar, el cuerpo ya no respondía con la misma fuerza, pero su mirada era diferente, más atenta, más firme. Miró de nuevo el gallinero, las gallinas, el terreno, y entonces algo atrajo nuevamente su atención. Otra gallina entró, se quedó allí unos instantes y salió, y eso hizo que su corazón se acelerara de nuevo. Esperó sin hacer ruido, como si estuviera presenciando algo demasiado importante para ser interrumpido. Y cuando se acercó, encontró otro. Ahora eran dos pequeños signos de que aquello podía crecer, dos pequeñas razones para continuar. Eso fue suficiente para cambiar por completo la forma en que veía aquel lugar, porque ahora ya no era solo un caserío abandonado. Era un comienzo, frágil, incierto, pero un comienzo al fin y al cabo. Y Elio sabía que debía actuar con cautela, que debía proteger aquello, que debía volver al día siguiente y al siguiente y otra vez,
porque no se mantendría solo. Sosteniendo los 2 huevos con cuidado, por primera vez desde que había salido de casa aquella mañana, decidió regresar. No porque se rindiera, sino porque ahora tenía algo que llevar, algo que podía marcar la diferencia, algo que podía mostrar a la abuela Agnese que aún había esperanza. Pequeña, difícil, pero aún viva. El camino de regreso fue lento. El cuerpo cansado reclamaba cada paso, pero el corazón era diferente. Sostenía los huevos con cuidado, como si estuviera llevando algo mucho más grande de lo que realmente eran. Y en cierto modo era así, porque esos huevos no eran solo comida, eran la prueba de que podía lograrlo, de que no estaba luchando solo contra el vacío, de que había una respuesta al otro lado del esfuerzo. Cuando la casa apareció a lo lejos, el cielo ya se oscurecía y el viento de la noche comenzaba a regresar, trayendo ese frío que siempre parecía más penetrante cuando el día terminaba. Entró lentamente, fue a la habitación y se acercó a la cama. La abuela Agnese abrió los ojos con dificultad, pero cuando lo vio allí, algo cambió en su expresión. Aunque estaba débil, todavía había afecto, todavía había presencia. Elio no habló mucho, solo le mostró los huevos entre las manos, y ese gesto sencillo lo dijo todo. Durante unos segundos ella se quedó mirando, como si tratara de entender, y luego una leve sonrisa apareció en su rostro, débil pero sincera. Y en ese momento Elio entendió algo que nunca olvidaría. No se trataba de hacer algo grande de una vez, sino de no detenerse, de continuar incluso con poco, porque a veces todo empieza con algo pequeño, y ese pequeño comienzo podía salvar una vida. Esa noche Elio casi no durmió, no por el frío que entraba por las grietas de la casa, ni por el cansancio que le pesaba sobre todo el cuerpo, sino por los pensamientos que no se detenían, porque ahora, a diferencia de los días anteriores, tenía algo que perder. Había encontrado un camino, todavía pequeño, todavía frágil, pero real, y eso trajo consigo un miedo nuevo, más pesado que antes, el miedo a que todo saliera mal, el miedo a perder esa única posibilidad que había surgido, el miedo a no llegar a tiempo. Y mientras miraba el techo oscuro, escuchando la respiración débil de la abuela Agnese a su lado, una sola cosa pasaba por su mente sin descanso. Tengo que lograrlo. Antes incluso de que saliera el sol, ya estaba de nuevo de pie. El cuerpo todavía adolorido, las manos le ardían por los cortes del día anterior, pero la mente firme, más firme que nunca. Miró a su abuela una vez más, como hacía cada mañana, comprobando si seguía allí respirando, luchando. Y ese pequeño movimiento de vida fue suficiente para impulsarlo de nuevo fuera de casa, porque ahora cada día contaba, cada hora contaba, cada intento contaba. El sendero hacia el caserío parecía más corto, no porque fuera más fácil, sino porque ya sabía dónde iba. Y cuando llegó, algo lo hizo detenerse un instante. El silencio era diferente, más pesado, como si algo no estuviera en su lugar. Miró a su alrededor rápidamente, el corazón comenzando a acelerarse, y entonces vio una parte de la valla que había reparado el día anterior. Estaba de nuevo en el suelo, y algunas gallinas estaban más dispersas que antes, como si algo hubiera pasado por allí durante la noche. Esto le heló la sangre. Corrió hacia el gallinero, mirando a su alrededor con atención, tratando de entender qué había sucedido, buscando señales, rastros, cualquier cosa. Y entonces notó unas huellas en el suelo, ligeras, pero suficientes para mostrar que un animal había entrado allí. Tal vez por las gallinas, tal vez por instinto, tal vez solo porque ese lugar estaba demasiado abierto para protegerse solo. Y en ese momento, una dura realidad lo golpeó con fuerza. No se trataba solo de esfuerzo, no se trataba solo de trabajo. Era un riesgo constante, silencioso, esperando cualquier error para destruirlo todo. Elio se quedó quieto unos segundos, pero luego algo habló más fuerte dentro de él, más fuerte que el miedo, más fuerte que el cansancio, la necesidad. No podía retroceder. No ahora, no después de haber empezado ya. Sin perder tiempo, comenzó a actuar, esta vez más rápido, más atentamente, tirando de las maderas con más fuerza, reforzando la valla con todo lo que encontraba, presionando, encajando, improvisando como nunca antes había hecho. Ahora ya no era un intento, era protección. Cada trozo de madera colocado era como si estuviera sosteniendo el futuro en sus propias manos, y él lo sabía. El sol comenzó a subir mientras él trabajaba sin descanso, ignorando el cuerpo, ignorando el dolor, concentrado solo en cerrar cada espacio posible, en hacer ese lugar más seguro, más sólido, más preparado para lo que viniera, porque ahora entendía que no bastaba con empezar, había que mantener. Después de un rato se detuvo y volvió a mirar a su alrededor, esta vez con más atención. Se dio cuenta de que algunas gallinas seguían allí, vivas,
resistentes, y eso le trajo un alivio pequeño pero importante, porque significaba que aún había tiempo, que aún había una posibilidad. Se dirigió hacia el gallinero y entró lentamente, casi en silencio, como para no interrumpir ese momento. Y entonces vio en un rincón otro huevo. Incluso después de lo que había sucedido, incluso con el riesgo, incluso con todo en contra, todavía había un resultado. Esto le hizo encogerse el pecho, pero no de miedo esta vez, sino de determinación, porque ese huevo no era solo un huevo. Era una respuesta, una confirmación de que incluso cuando parecía que todo podía salir mal, todavía había algo que funcionaba, algo que crecía, algo que resistía junto a él. Tomó el huevo con cuidado, lo sostuvo fuerte, y en ese instante tomó una decisión aún más firme que las anteriores. No se limitaría a cuidar de aquello, lo protegería a cualquier costo, porque ahora entendía que no solo estaba tratando de salvar a su abuela, estaba construyendo algo que podía sostenerlos. El viento sopló más fuerte en ese momento, levantando la hierba alta a su alrededor, y él se quedó allí unos segundos mirando el caserío, la valla, el gallinero, las gallinas, como si estuviera viendo todo de una manera nueva, más seria, más real. La lucha había comenzado de verdad, y ahora no había espacio para errores, porque cada pequeño descuido podía costarlo todo. Ese día Helio no se detuvo ni un instante. Aunque el cuerpo daba claras señales de estar al límite, aunque las manos le ardían y los brazos pesaban en cada movimiento, porque ahora sabía que no podía simplemente volver, hacer un poco de trabajo e irse. Ahora debía mantener, debía cuidar, debía garantizar que aquello no se perdiera. Y eso lo cambiaba todo, porque transformar algo ya era difícil, pero mantenerlo con vida era aún más difícil. Y mientras caminaba de un lado a otro del caserío, reforzando lo que podía, observando cada detalle, tratando de prever que podía salir mal, sentía el peso de todo eso crecer dentro de él. No era solo esfuerzo físico, era responsabilidad. El sol ya estaba alto cuando decidió buscar algo más que pudiera ayudar. Porque ahora una cosa estaba clara, solo reparar la valla no era suficiente. Debía alimentar mejor a las gallinas, debía mantenerlas allí, debía hacer que ese lugar tuviera continuidad. Entonces comenzó a explorar el terreno con más atención que antes, mirando en cada rincón, apartando la hierba alta, removiendo terrones de tierra, buscando cualquier señal de algo útil, cualquier cosa que pudiera convertirse en comida. Y después de un rato de camino encontró un punto diferente, un trozo de tierra más húmedo donde pequeños insectos aparecían con más frecuencia. Se agachó y comenzó a remover la tierra con las manos, tirando, cavando, recogiendo lo que podía. Y enseguida algunas gallinas comenzaron a acercarse curiosas, y eso confirmó lo que necesitaba. Aunque no supiera exactamente lo que estaba haciendo, estaba aprendiendo. Pero el cuerpo no mantenía el mismo ritmo. El hambre volvió más fuerte, mucho más fuerte. Ahora no solo era una molestia, era dolor. El estómago parecía cerrarse. El cuerpo comenzó a perder fuerza más rápidamente, y por un instante se detuvo, apoyando las manos sobre sus propias piernas, respirando hondo, tratando de mantenerse en pie. El mundo a su alrededor pareció girar un poco, y ese fue el momento más difícil hasta entonces, porque por primera vez sintió que podía derrumbarse, que quizás no resistiría si seguía así. Y fue exactamente allí donde la duda intentó regresar. Esa voz silenciosa, insistente. ¿Y si no lo logras? Pero como antes, llegó otra respuesta, más fuerte. ¿Y si te detienes? Helio cerró los ojos unos segundos, respirando hondo, tratando de recuperar esa poca fuerza que le quedaba. Y cuando los abrió de nuevo, estaba decidido. No porque se sintiera bien, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía elección. No podía detenerse. No ahora, no después de haber empezado ya, no mientras la abuela Agnese siguiera allí esperando. Volvió al gallinero lentamente, con pasos más pesados, pero con la mente firme, y comenzó a observar de nuevo, una por una, las gallinas, tratando de entender cómo se comportaban, tratando de aprender sin que nadie le enseñara, tratando de encontrar un patrón. Y fue entonces cuando se dio cuenta de una cosa importante. Algunas volvían siempre al mismo rincón, entraban siempre por el mismo punto, y eso le hizo entender que era allí donde ponían los huevos. Se acercó con cautela, casi sin respirar, y cuando miró encontró otros dos. Ahora eran más que el día anterior. Esto hizo latir su corazón más fuerte, incluso en medio del cansancio, incluso en medio del hambre, porque ahora ya no era una coincidencia, era un resultado continuo. Y eso lo cambió todo. Tomó los huevos con cuidado, sosteniéndolos firmes, y en ese momento tomó otra decisión, más estratégica, más meditada,
Debía comenzar a guardarlos, debía organizarse, debía transformar aquello en algo más grande. No podía vivir solo al día, debía pensar en el futuro. El sol comenzó a caer lentamente y su cuerpo ya estaba al límite. Pero antes de irse hizo una última cosa. Volvió a la valla y reforzó otro punto que aún estaba débil. No perfecto, nunca perfecto, pero mejor que antes, porque ahora lo sabía. Cada detalle contaba. Cuando finalmente comenzó a regresar a casa, los pasos eran lentos, el cuerpo cansado, pero la mente diferente. Ya no estaba perdido, ya no caminaba a la deriva. Había encontrado un camino, no un camino fácil, duro, lleno de riesgos, pero un camino al fin y al cabo. Al llegar a la pequeña casa, el cielo ya se oscurecía y el viento de la noche volvía a azotar el aire. Elio entró lentamente, fue a la habitación y se detuvo junto a la cama. La abuela Agnès abrió los ojos con dificultad, pero cuando lo vio allí, algo cambió de nuevo. Esa pequeña chispa existía todavía, aunque débil, seguía allí. Él no habló mucho, solo le mostró los huevos entre las manos una vez más, y esta vez había más. Y eso lo decía todo, sin necesidad de palabras, porque ahora ya no era suerte, era la lucha dando sus frutos. Y mientras se sentaba allí, junto a ella, aunque cansado, aunque hambriento, aunque al límite, entendió una cosa que cambiaría todo desde ese momento en adelante. No importaba lo difícil que fuera, mientras hubiera una respuesta, seguiría, porque rendirse no era una opción. Los días comenzaron a pasar de una manera diferente a partir de entonces, ya no arrastrados por la desesperación, sino marcados por una rutina dura, repetitiva y silenciosa que Elio había construido con sus propias manos. Despertarse antes de que saliera el sol, caminar hasta el caserío, aunque el cuerpo estuviera cansado, cuidar las gallinas, reforzar lo que aún estaba débil, buscar comida, aprender por ensayo y error, equivocándose mucho, muchísimas veces, acertando pocas, pero sin detenerse nunca, porque ahora cada pequeño resultado marcaba la diferencia. Cada huevo encontrado era más que comida, era tiempo. Tiempo para que la abuela Agnès siguiera respirando, tiempo para que él siguiera intentándolo. Y eso era todo lo que necesitaba. El cuerpo seguía sintiendo el peso, el hambre seguía haciéndose notar, el cansancio nunca desaparecía del todo, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo desesperación, era resistencia, una fuerza silenciosa que crece cuando alguien decide no rendirse, incluso cuando todo a su alrededor parece decir lo contrario. Y mientras caminaba por el caserío en otro de esos días, observando las gallinas, ahora un poco más fuertes, más presentes, se dio cuenta de algo que antes no estaba. El lugar ya no parecía tan muerto, ya no parecía tan abandonado. Había movimiento, había respuesta, había vida que regresaba poco a poco. En casa, la abuela Agnès seguía luchando. Los días buenos eran pocos, los difíciles eran muchos, pero ahora había algo que antes no existía. Comida que llegaba, cuidados constantes, presencia. Y eso marcaba la diferencia, aunque fuera pequeña, aunque fuera silenciosa, la marcaba. Y en una de esas tardes, mientras Elio la ayudaba a sentarse con dificultad, ella le apretó la mano con más fuerza que los días anteriores y lo miró a los ojos durante unos segundos, como si estuviera tratando de decir algo que las palabras no lograban expresar. ¿No te rendiste?, dijo con voz débil, pero lo suficientemente firme para atravesarlo todo. Y esas palabras se quedaron con él, porque no se trataba solo de ella, se trataba de quién se estaba convirtiendo. En ese momento, Ellie entendió que no había sido el caserío lo que lo cambió todo. No habían sido las gallinas, no habían sido los huevos. Había sido la decisión. La decisión de continuar cuando era más fácil detenerse, la decisión de intentarlo cuando no había ninguna garantía, la decisión de luchar incluso solo. Y mientras el sol comenzaba a ponerse una vez más, pintando el cielo con ese tono cálido del campo, Elio salió de casa y miró a lo lejos en dirección al caserío, ese mismo lugar que días antes parecía solo un montón de cosas abandonadas. Ahora llevaba un significado, llevaba una historia, llevaba esfuerzo, llevaba dolor y llevaba también esperanza. Hizo una respiración profunda, sintiendo el viento pasar sobre su rostro. Y por primera vez desde que todo había comenzado, no era el miedo lo que dominaba su pecho, sino la fuerza, porque aunque el camino seguía siendo difícil, aunque nada estaba garantizado, sabía una cosa que nadie podía quitarle. Él no se había rendido, y eso ya lo había cambiado todo. La vida, muchas veces, no avisa cuando se volverá difícil. Simplemente cambia, quita, aprieta, pone a prueba y coloca a personas comunes frente a situaciones que parecen demasiado grandes de soportar.
Y es en esos momentos cuando muchos creen que no son lo suficientemente fuertes, que no van a poder, que no hay salida. Pero historias como la de Helio muestran algo que olvidamos fácilmente. La fuerza no aparece antes de la lucha, nace durante ella. Él no sabía qué hacer al principio. No tenía experiencia, no tenía ayuda, no tenía ninguna garantía. Todo lo que tenía era una razón, alguien que dependía de él. Y a veces es exactamente eso lo que impulsa a alguien a ir más allá de lo que imaginaba ser capaz de hacer. No fue fácil, no fue rápido, no fue perfecto, pero fue suficiente. Porque cuando alguien decide no rendirse, incluso con poco, incluso con miedo, incluso sin certezas, algo comienza a cambiar. Primero por dentro, luego por fuera. Y quizás eso es lo que esta historia deja. Que no se trata de tenerlo todo, sino de hacer algo con lo poco que se tiene, porque a veces es de eso poco de donde nace todo.